Un feminicidio cometido por un sujeto, Luis Ordinola Sotomayor, ese es el nombre y apellido. Mató a su pareja tenía ya 2 hijos de un anterior compromiso, niños de 4 y 8 años. La asesinó, ¿no? Hay una confesión que ustedes van a escuchar y eso es lo impresionante realmente, escuchar lo que dijo sobre ese asesinato, pero no contento con asesinar a la mujer, asesinó también a los 2 pequeños y los enterró en la casa que compartían. Una historia espeluznante. Va la nota. Escondía el más aterrador de los secretos. ¿Por qué estás detenido? Por haber matado a una madre con 2 niños. Es la escalofriante confesión de este sujeto, quien sin pizca de remordimiento narró a detalle cómo asesinó a su conviviente y en un arranque de locura también mató a los pequeños hijos de esta, de apenas 4 y 7 años. Escucho de nuevo que ella se quejaba todo y ahí donde decidí ya enterrarla. Ahí donde ya yo agarré la tierra y la enterré. Y también hice eso con los niños también. Una espeluznante historia ocurrida en esta vivienda donde Luis Ordinola Sotomayor narró cómo ejecutó su plan maestro tras dopar a sus 3 víctimas. Primero le di a la mamá y ahí nomás aproveché en darle a los niños también. ¿Cuánto de cada? A la mamá le eché 10 ¿Ya? y a cada niño le eché 5. Pero este feminicida no contaba con que María Dominga Pérez Tarifeño, quien se ganaba la vida vendiendo helados, despertaría de su inconsciencia. Es así que le enterró viva. Y la agarré y la empujé y ella cayó, se levantó con dolor gritando ayúdenme, ayúdenme. Y ahí donde, como ya tenía piedras ahí aproveché y le empecé a tirar. ¿Ya? Y ahí donde quedé inconsciente. Mientras que con los hermanitos, su mente enferma actuó con espeluznante frialdad. Yo al niñito yo lo tiré ahí. ¿Ya? Y él se levantó y en una de esas le agarré 2 piedras, le tiré nomás. Y luego así quedó como inconsciente y yo empecé a taparlo. Y a la niña así también, lo mismo. La ahorqué con una prenda, con su prenda. Tras cubrir los 3 cuerpos con tierra, piedras y arena, durante una semana, este asesino siguió viviendo en la casa como si nada hubiera pasado, creyendo que había cometido el crimen perfecto y usando el celular de su víctima, haciéndose pasar por ella. Sin embargo, el hermano de la mujer denunció su desaparición. Es así que la policía llegó a esta vivienda del sector de Los Jardines en Guaral y encontró los cadáveres. Hacer las indagaciones y con la ayuda de algunos vecinos logran ubicar al sujeto, quien en un primer comienzo, cuando se le hace la pregunta respecto a su conviviente y a los 2 menores, dice desconocer y que había hecho abandono de hogar. Se sabe que el padre biológico de los niños purga condena por violencia doméstica e intento de violación. Mientras tanto, la Fiscalía ordenó 7 días de detención preliminar contra este feminicida confeso, quien luego será trasladado a un penal. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de una historia así de escalofriante después de escuchar un testimonio que realmente no cabe en un ser humano? Uno no puede entender que alguien con tanta frialdad describa incluso el momento en que ella despierta y a pesar de que despierta, es más, relata que pidió ayuda, pero que eso no le importó. No le importó, la enterró y lo que hizo con las criaturas que no tienen ninguna culpa de nada, de su locura, de esa mente demencial. Hay que decir que a noviembre de este año, la primera semana de noviembre de este año, esto no es un tema menor, se van contando 100 feminicidios de los que hemos tomado conocimiento, 100 de los que se sabe están reportados y documentados. Y también al mismo tiempo que durante el último año hemos tenido 3 ministras de la mujer. 3 ministras de la mujer. Hablamos mucho de inseguridad y ciertamente es un tema que nos preocupa, pero hay otros temas importantes que poner en la agenda y la violencia contra la mujer es uno de ellos. Y este caso, ¿cuál es la pena que merece? Este hombre no debe volver a pisar la calle, debe ir a prisión de manera ejemplar, igual
hay una familia que está sufriendo un duelo. Seguramente esos niños tenían no solo tíos, sino primos también. Así que merecen justicia. Vamos con otra historia que también es una historia que causa, y estamos seguros compartirán ustedes la sensación de indignación. Héctor Guamán Vergara es el director del Colegio El Milagro de Independencia. Y seguramente ustedes dirán, vamos a hablar de un director que acosa a sus estudiantes. Esta es una historia que sí, que tiene algo de acoso, pero no necesariamente con las estudiantes, sino con la madre de una estudiante. Una cosa de locos. Presiona a la madre de uno de sus alumnos, el director del colegio, nada menos, para ayudar, y es más, prácticamente la amenaza. Hay chats que demuestran esas conversaciones y la señora, por supuesto, se armó de valor y ha hecho pública esta denuncia. ¡Ay, Dios! Una grave denuncia contra el director de un colegio por acosar a una madre de familia. Estas son algunas de las innumerables veces que Héctor Guamán Vergaray, director del plantel 351 El Milagro en Independencia, le habló con perturbadora insistencia a la mamá de su alumna. Preste atención a esta conversación de WhatsApp. La saluda de manera reiterada, pese a no obtener respuesta, e inclusive la llama 3 veces. Le pregunta qué hará el día siguiente, recordándole que hay una pollada en el colegio. Ante su negativa, le sugiere verse después. Acto seguido le remarca que él es el director y que espera su respuesta, agregando que no debe preocuparse, ya que su hija está aprobada. No pierda de vista esta parte del diálogo a las 10:31 de la noche. Dígame, ¿la puedo ver? Quiero verla. Dígame dónde está. Usted está con el director, la máxima autoridad. La seguidilla de mensajes continúa hasta las 10:42. Ante estos hechos del último domingo, la madre de familia fue a la comisaría La Unificada a denunciarlo por acoso. ¡Ay, Dios! Grande fue su sorpresa al ver que este lunes el director llegó a bordo de una patrulla de esta misma dependencia policial. El director ha entrado con la misma policía resguardada al plantel. Lo han traído como si fuera el presidente, como si fuera la víctima. La agraviada y otras madres exigieron su salida en los exteriores del centro educativo, asegurando que tiene una conducta reprochable y reincidente. El director tiene denuncias también de su esposa, tiene denuncias un montón. ¿Por qué? Porque él es una persona alcohólica, es una persona que llega inmediatamente al colegio borracho, ebrio, oliendo a licor, y no puede ser así. Intentamos obtener su versión, sin embargo no nos contestó al WhatsApp y nos colgó las llamadas. Me colgó, nos acaba de colgar. Héctor Guamán Vergaray registra una denuncia de 2012 de la madre de su hijo, quien lo acusó de llegar a su casa ebrio a insultarla e intentar tener relaciones con ella. Ante su negativa, le habría propinado patadas en todo el cuerpo. Al cierre de este informe, el Ministerio de Educación no se pronunció sobre el caso. En tanto, Guamán Vergaray sigue siendo el director de este colegio. ¿Cómo no quieren que la gente realmente a veces recurra a la justicia por sus propias manos? ¿Cómo no quieren esta indignación, esta rabia con un sistema que no funciona? ¿Qué hace el señor bajando, como dijo una señora, como el presidente, como una autoridad, llegando al colegio en un auto policial? Y el Ministerio de Educación ni siquiera un comunicado condenando lo ocurrido. Además, director en un colegio con antecedentes también de violencia contra su pareja, contra su esposa. Pero vamos a detenernos en algunos mensajes que son clave y que las autoridades hace rato deberían tener en cuenta. Vamos a uno de ellos. Aquí está pasando el scroll, pero tenemos, por ejemplo, miren ustedes la hora
10:31, dígame, ¿la puedo ver? 10:32. Quiero verla a las 10:32. 33, un minuto después, dígame dónde está. Usted está con el director, soy la máxima autoridad, nadie la va a ofender. 10:34, no se preocupe, ¿dónde está? Dígame, hola, ¿dónde estás? Ya la tuteaba 5 minutos después, a las 10:39. Un minuto después, insiste, ¿dónde estás? Hola, dime, 10:42, vamos. ¿Qué es esto si no es acoso? Y sigamos, por favor, porque tenemos otro, ¿no? ¿Qué le ofrecía? A ver, ¿por qué la desesperación? Tenía un problema la chica, la estudiante, había una urgencia de comunicarse, ¿no? Y le dice, su hija aprobó todos los cursos. Eso no sé todavía, le contesta ella, no me han dicho nada. Ahora aprobará. Ojalá, le pone la madre, Dios quiera, sí. Gracias por el apoyo. Mañana, ¿qué hace? Yo en casa, ahí empieza, ¿no? Fíjense, son las 10:24, ¿no? Con insistencia. ¿Qué más hay? ¿No? Y ahí están todas las llamadas perdidas, ¿no? Señora, ¿cómo está? Dígame cómo está. Te saluda el director. Llamada perdida, llamada perdida, llamada perdida, ¿no? Todo el tiempo era por la noche. Vean la hora, 9 y pico de la noche hasta las 10 de la noche. En este caso, simplemente esta imagen de 9:48 y el último termina a las 10:01. La citaba a un hotel, ¿no? ¿Cómo estás? Hola. ¿Y qué iba a hacer? ¿Jalar a la chica si la mamá no cedía? La señora ha denunciado en la comisaría, pero aquí hay que ir a la UGEL, a la Dirección de Educación. Este señor no puede volver a las aulas y hay que ser realmente drásticos. Y con razón todas las mamás. Ahora, ¿será la primera? ¿O será solo la primera que se atrevió a ventilar este hecho públicamente? Es la pregunta. Porque parece que es el modus operandi del sujeto. Y si ha sido violento con la esposa, imagínense cuando tiene el ejercicio del poder en sus manos, de jalar o de desaprobar a una niña. ¿Para qué? Realmente esto está de cabeza y esto no se puede permitir, menos aún en un colegio. Les contamos ahora, en otras notas, que un auto blindado frustró el ataque a balazos contra el denominado Rey del Choclo, así lo conocen en el mercado de Santa Anita. Extorsionadores le exigen que pague cupos de 1 millón de soles. Vamos, no hablamos de 10, 20, 30 mil soles, 1 millón de soles en cupos. Eran las 7 de la mañana y el vehículo color beige estaba volviendo desde el mercado de Santa Anita. Detrás llegan estos hombres en motocicletas. Al divisar a su víctima, aprovechan que se encontraba estacionándose y es allí cuando el hombre que llevaba la mochila de una conocida empresa de delivery se baja y confiado dispara una y hasta más de 2 veces. Y mis primos actualmente están manejando el negocio, venían de Santa Anita, probablemente hayan hecho reglaje, seguimiento, había 3 motos que han ingresado, como ustedes pueden ver en las imágenes, y un auto. Felizmente el carro tenemos nosotros blindado. Según cuenta el familiar de la víctima que se encontraba manejando este vehículo que ha quedado con los impactos de las balas, es la primera vez que atentan contra él. Sin embargo, la persona que declara afirma que el otro negocio con el que cuenta sí viene siendo amenazado. En el otro rubro de negocio que tenemos, sí, el tema de transporte de carga y de transporte público interprovincial, creo que por redes sociales sí habíamos recibido, pero no hicimos caso omiso sobre esa amenaza. Asimismo, señaló que los pistoleros serían de nacionalidad extranjera. La denuncia ya fue colocada en la comisaría de Pro y espera que las cámaras de seguridad ayuden a capturar a estos fascinerosos que le han quitado la tranquilidad a toda su familia. Bien, eso es lo que está ocurriendo y lo sabemos. Y aquí en Ocurre Ahora hay un equipo que trabaja todos los días, no solamente para contarle lo que ocurre, sino para mirar por qué ocurre.
Y tenemos reporteros que se abocan a la investigación y que tratan justamente de aportar con esa investigación todos los días. Y hay una denuncia que vamos a compartir con ustedes, un reportaje, un informe que ha preparado Jessica Lara, que habla de las carencias en la policía. Aquí hemos tocado el tema de los chalecos antibala, correcto, pero ahora no es solamente eso. Ahora vamos a referirnos a las armas que deberían utilizar los agentes para luchar contra el crimen, pero que están sin uso en cajas de cartón. Aunque usted no lo cree, le parezca increíble con todo y estado de emergencia que se ha impuesto. Este informe pondrá al descubierto en unos instantes que más de 1.500 fusiles que deberían estar ya siendo empleados, ¿no?, en la DINOES o por la SWAT, entre otras unidades, no pueden ser usados, no pueden ser usadas las armas simplemente porque no hay municiones. ¿Puede creer usted eso? No hay municiones, un gasto de 1.9 millones de dólares al agua en la compra del armamento, porque claro, gastan eso en el armamento, pero no es como comprar una bicicleta sin llantas, ¿no? Es absurdo. Vamos, mientras el sicariato y la extorsión, por supuesto, se detiene. Estamos hasta ahora esperando ese informe que nos ha prometido. 19 millones, me había quedado recontra corta con el gasto, 19 millones de dólares. Es un montón de dinero. ¿Para qué? ¿Para tener guardados los armamentos, los fusiles y demás? ¿Solamente porque no se terminó de comprar las municiones? ¿Qué es eso si no es despilfarrar el dinero que necesitamos, que no nos sobra en el Perú? Pero bueno, la policía está en aprietos, la policía, y la verdad es que el presidente promete y promete, y viene desde la semana pasada prometiendo que hará un balance de cómo va la cosa, pero realmente la cosa, señor presidente, aplaudiendo por supuesto, reconociéndole el gesto de que usted recorra las calles, el asunto es más complejo que eso. No, la gente ha recibido bien su empatía, pero la empatía no va a solucionar el problema de la inseguridad, sino una estrategia. Y la actualización o la información que él ha dicho que nos promete dar y que va a ser optimista, esperanzadora, pues no llega nunca, ¿no? Ya se ha pasado ya un mes. Ahora vamos justamente a seguir hablando de la policía, porque lo que tenemos, ustedes recordarán hace poco una nota que puso al descubierto que 20 policías, algunos en actividad, otros en retiro, formaban parte de una banda conocida como los Piratas. Pero ¿cómo así se recluta a policías en actividad? ¿Qué hacen? Es decir, ¿qué servicios ofrecen? Porque tienen información privilegiada, ¿correcto? Y por algo se les busca, se les convoca y finalmente se los corrompe. Y por algo estos policías cruzan la línea. Sobre ese modus operandi y ahondando en algún caso particular, viene el informe de Jessica Lara, que les aconsejo, no se lo pierdan. Policías que todavía no son detenidos. Estos agentes policiales, según la tesis fiscal, habrían aprovechado sus cargos de suboficiales y hasta de coroneles y tenientes en unidades claves de la policía para proporcionar información a la organización criminal sobre las potenciales víctimas para la extorsión y hasta el sicariato. Como por ejemplo del empresario Jorge Ambrosio Rengifo, a quien en el 2020 asesinaron a punta de varios disparos en la puerta de su casa. En el 2022 también habrían ejecutado el asesinato de un cambista. Y este año ejecutaron el asalto de $500,000 a una agencia del Banco de la Nación. Estos malos agentes policiales también habrían participado en el tráfico ilícito de drogas y armas. Eran en carretera, eran pocos kilos, arranchaban, identificaban obviamente a los que se conocen como mochileros, les arranchaban la droga y obviamente les cobraban además un dinero para dejarlos ir. Se quedaban con la droga y la droga la revendían. Esa droga lo pueden sacar por el norte a Ecuador, Colombia o vía el Braille hacia Brasil o el sur a Chile, ¿no? Los grandes mercados es Estados Unidos y Europa, ¿no? El declarato de cocaína. El cabecilla de esta organización criminal sería Carlos Miguel Gamarra Pérez, un ex policía del Grupo Terna, preso desde el año pasado por robo agravado.
Desde la cárcel, junto a otros reos, habría seguido dirigiendo su organización delictiva. ¿Quién es Rivaldo? Mis sobrinos que trabajan. Ponte tu polo para notificarte, ¿no? Para llegar para que lo podemos jalar a un sitio, a un ambiente, ¿no? Claro. Esta red bien montada y que habría amasado en los últimos años más de 3 millones de soles, también era conformada por civiles. 7 de ellos fueron capturados en este mega operativo. ¿Tiene usted algún arma, algo de procedencia ilícita en este cuarto? ¿Ilícita? Sí. No. ¿Dinero? No, tampoco. Sin embargo, todo habría sido mentira, pues las autoridades encontraron en este escondite que derribaron a punta de golpes lo que este sujeto intentaba esconder. Se ha encontrado municiones con un calibre, después van a hacer materia de pericia balística y determinar la procedencia de revólver, ¿no? De dicha arma, es un revólver. Un operativo que vuelve a poner en evidencia la necesidad de reestructurar la Policía Nacional y dotar de más recursos a la Fiscalía para continuar desbaratando estas grandes organizaciones criminales, caiga quien caiga. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que revela Jessica, porque nos da, al mismo tiempo que nos indigna, nos da lástima. Nos da lástima que la policía no pueda de pronto formar a su personal con los valores que se requieren, ¿no? Y que tiren a la basura, al tacho de basura, una carrera. El que entra a ser policía tiene que saber que va a enfrentar al crimen y que por supuesto va a pasar básicamente por momentos en que lo van a querer corromper, pero tiene que ser una persona firme en sus valores y confiar y que la carrera finalmente será su recompensa, si no mejor que no lo haga, si no mejor que no se dedique a esto, ¿no? Porque realmente estamos ante una sociedad que a veces hemos calificado de enferma por todo lo que acabamos de ver, desde el feminicida, el uso de las congresistas con el tema de los recursos, ahora policías corruptos en cantidades además que ya no podemos decir sean casos aislados. Pero en Chanchamayo se produjo un accidente producto de un robo, un intento. Una motociclista sufrió un aparatoso accidente luego de que le robaron el celular en pleno movimiento. ¿No? Veamos lo que pasó. Una persecución que pudo ser mortal. Una cámara registró el momento en que el asalto y el caos se cruzaron en la misma vía. En imágenes, esta mujer va en una motocicleta. En cuestión de segundos, se le acercan de otra moto y le arrebatan el celular de la mano. La víctima pierde el control por el susto y cae al asfalto. También provoca que los delincuentes se estrellen contra un mototaxi. Son segundos de confusión, ya que ante la vista de todos es solo un accidente. A pesar de todo, los malhechores huyen con rumbo desconocido. La mujer se levanta desorientada y adolorida, mientras es asistida por un transeúnte. Ya se iniciaron las investigaciones para dar con los autores de esta nueva modalidad, que ya empieza a repetirse en Chanchamayo, lugar donde las calles fácilmente se pueden convertir en escenas de crimen. Vamos ahora hasta La Victoria, un asalto violento para llevarse un vehículo. Tenemos información en vivo. Karina Reinafarge nos cuenta los detalles de todo lo que ha ocurrido en el escenario directo en el distrito de La Victoria. Karina, contigo, adelante. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, el hecho ocurrió aquí en la cuadra 1
de la avenida Campodónico en el distrito de La Victoria. Pero hay que decirlo, es una zona bastante tranquila para el distrito de La Victoria. Y eso ha aprovechado este delincuente. En realidad tendríamos que decir que es una banda de delincuentes, Mávila, porque son 3 los sujetos que rodean el vehículo de Priscila, que estaba estacionado donde está estacionada ahora la móvil de ATV, ¿no? Pero es un solo sujeto el que al parecer con un peine abre la puerta. Y lo primero que hace Mávila, y hay que ver bien las cámaras de seguridad, es abrir la puerta, palanquear para poder abrir el capó. Le saca la alarma del carro y se va. Comienza a caminar por esta cuadra, así como Pedro en su casa, regresa para luego abrir nuevamente la puerta y arrancar el vehículo de manera ilícita. Priscila es una madre de familia de 3 menores, una mujer emprendedora que ha perdido con este vehículo por el cual está endeudada, ¿no? Parte de su trabajo, porque te servía para tu trabajo. Priscila, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, mi vehículo siempre lo dejo ahí, es una herramienta de trabajo de mi restaurante. Yo pues hago mis compras y lo dejo estacionado ahí siempre. De pronto veo a este sujeto que, bueno, no lo veo, sino que ya luego me visualizan las cámaras, que este sujeto forcejea el vehículo, abre el capot y pasa toda esa situación. Son 3, esto es una banda. Son 3 sujetos los que hacen esto y se llevan rápidamente, ¿no? Para toda la Canadá, el vehículo. Toda la avenida Canadá. Ahora, eso sucedió a la 1:30 de la tarde, Mávila, cuando obviamente Priscila, que tiene un restaurante de menú, o sea, no vamos a creer que es una cadena de restaurantes, que es una empresaria del rubro gastronómico, es una joven emprendedora, madre de familia, ¿no? Donde ella vende menú a diario. Y es ahí donde tú estás full atendiendo y ellos han aprovechado. Han aprovechado ese momento porque justamente el sujeto pasa 3 veces por viendo, o sea, mirando si es que supuestamente alguien sale, ¿no? Y él aprovecha esta situación, que está el bus ahí, para poder forcejear aparentemente con un peine y abrir las puertas. Ya puse yo la denuncia. ¿Y qué te ha dicho la policía? Porque han pasado 3 días. Esto sucedió el sábado, Mávila. ¿Qué te han dicho la policía? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Ha habido investigaciones? Porque yo sentía cuando conversábamos hace un rato que tú te sentías un poco abandonada. Sí, exactamente. Bueno, puse mi denuncia en la DIROE y no tengo ninguna respuesta. No hay una solución a mi caso. Les dejé mi número telefónico para que se contacten. Les expliqué un poco de mi caso. Y me dijeron, vamos a comunicarnos. Yo les pido a las autoridades, por favor, que me ayuden. Sí, Karina. Sí, gracias, Karina, y toda nuestra solidaridad con ella. La verdad, increíble. Ojalá se pueda hacer algo. Ahí están las imágenes con el rostro de los ladrones. Pero corre, trata de escapar, sin embargo, cae. Y al caer, viene la supuesta barra o esta gente fanática de la U y finalmente le disparan en el corazón y lo matan. Una ejecución a sangre fría. Es el instante donde un joven que había hecho servicio militar fue asesinado brutalmente por pseudobarristas de Universitario. La víctima caminaba junto a su hermano mayor cuando fueron sorprendidos por los del equipo Crema en busca de sus eternos rivales de Alianza Lima en el cruce de las avenidas Cantacallao y Marañón. Ambos intentaron escapar, pero por desgracia, el joven cayó al suelo, quedando a merced de estos criminales. Era una ola salvaje. Lo atacaron a punta de golpes y piedras hasta que soltaron disparos y una bala lo impactó en el corazón. Recién ha salido de servir a su patria. Él no ha sido ni un barrista, nunca ha estado en barra ni de la U ni de la Alianza. Él era mi tesoro, mi vida, mi razón de vivir. Todo fue transmitido en las redes sociales de estos delincuentes. Tras el crimen, se dieron a la fuga, pero fueron perseguidos por serenos y la policía, logrando capturar a 2 de ellos, quienes increíblemente eran menores de edad de 13 y 17 años. Tenían una pistola y un machete. Giovanni Raúl David Samán Espinosa fue llevado al hospital Cayetano Heredia, donde solo se confirmó su muerte.
Los detenidos fueron llevados a la comisaría Laura Caller. El joven de 21 años será enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa. Su familia ha quedado destrozada y solo exige justicia. Mucho se ha dicho sobre la minería ilegal, sobre la penetración de las economías ilegales y de la asociación que tienen o de la sociedad que hay, el vínculo entre estas economías ilegales y la inseguridad y el aumento del crimen. La guerra por el oro la hemos ubicado en Patás, la hemos ubicado también en la selva, La Pampa. Pero ahora hay un nuevo lugar, un nuevo epicentro de actividad para la minería ilegal que está al sur del país. Mineros artesanales se enfrentaron a mineros informales o se enfrentan permanentemente por dominar territorios donde hay oro. Y estamos hablando de Puno. Puno se ha convertido en un nuevo foco para esto. ¿Cuánto de dinero se mueve? ¿Por qué Puno es este nuevo epicentro? ¿Cuáles son las bandas que operan ahí? En el informe de Polaita. La guerra por el oro se ha desatado ahora en el sur del país. Aquí Pampa están caminando. A fuego y sangre, dos bandos se disputan a muerte. Por un lado, mineros ilegales armados hasta los dientes se apropian cada vez de más terrenos de comuneros en Puno. Mira cómo están los hermanos cuaseños. Así está uno de esos hermanos cuaseños, han sufrido este ataque terrible acá en Jatunyunca. Está grave, mira nuestro hermano, está tendido. Hay desaparecidos y ha habido muertos, también tengo entendido que en Chile también ha habido un fallecido joven cuaseño que hasta la fecha no se sabe qué ha pasado, pero ha desaparecido. Asustado y con prisa, así nos declara el presidente de la comunidad campesina de Huanchicani. Él denuncia que el pasado 17 de octubre, más de un centenar de facinerosos premunidos de armas de guerra y explosivos atacaron sin piedad sus tierras en el poblado de Huanchicani, en Puno, despojando a las familias de sus tierras y viviendas. Era las 6 de la mañana, una bomba cae y nos sacude todavía, todo nos sacude ya. Eran encapuchados, armados, sus armamentos eran de largas. Centenares de familias han sido desplazadas de sus hogares por esta mafia a la que no le tiembla la mano para disparar a quemarropa a los pobladores de esta comunidad por lograr apoderarse de sus tierras, ricas en minerales de alto precio. Y es que se conoce que la minería ilegal mueve aproximadamente 12.000 millones de dólares al año, según el fiscal Federico Chávarri, de la Fiscalía Provincial Especializada de Materia Ambiental de Puno. El kilo de oro tiene un valor en el mercado de 432.000 soles y este 2025 elevó su precio en un 40%, haciendo más atractivo el ilícito de las mafias de mineros ilegales que actúan sin control, no solo en Patás, sino también en la Amazonía y ahora en el sur del país. Les combinamos a que por favor se retiren de acá, al igual que ayer, ahora que haya solución. Tienes un desorden institucional, tienes normas muy laxas, tienes un escenario internacional favorable, entonces te da todas las, digamos, todo se configura para que la minería ilegal como la minería informal proliferen en el país. El abandono de las autoridades ha llevado a que las mafias dedicadas a la minería ilegal busquen ampliar sus tentáculos. En vista de 2 heridos de bala que hay en el interior. Estoy hablando, señor. Vamos a hacer todo el material. 2 heridos de bala que hay en el interior. Puno tiene litio, Puno tiene oro, tiene estaño, tiene zinc, tiene cobre. Puno, como sus provincias, no existe, digamos una armazón jurídica que no permita la proliferación de minería ilegal, y ahora con esto de Reinfo mucho más, ¿no? Hace unos meses vimos cómo eran secuestrados y asesinados 13 mineros de una mina en Patás. A sangre fría, sus ejecutores grabaron esos crímenes para generar miedo entre la población. Y ahora, en el sur del país,
se ven a estos hombres armados hasta los dientes, controlando el acceso al río e impidiendo que los pobladores retornen a sus casas por miedo a ser asesinados. A puertas de un nuevo proceso electoral, la minería informal también está teniendo representantes entre las autoridades. Digamos, ancestral o los mineros artesanales, muchos de estos defensores que han intentado ideologizar o politizar están de vicepresidentes, de candidatos a vicepresidentes, como el caso, por ejemplo, del partido Perú Podemos. Las autoridades, al parecer, se hacen de la vista gorda, según denuncian los pobladores. Una de las señoras también, igual, mira, la bala, de este lado. Y mira la salida de la bala y de este lado. Así están, hermanos coaseños. Señores autoridades, necesitamos urgente el apoyo. Esperemos que esta escalada de violencia no llegue a cobrar vidas humanas. Lamentablemente es lo que pasa, ¿no? Lamentablemente es lo que ocurre, pérdida de vidas humanas porque la ambición desmedida, la delincuencia, el crimen, la falta de una estrategia lo que hace es permitir el avance de estas actividades ilegales. Hace algún tiempo era el narcotráfico, pero ya ha sido destronado hace varios años por la minería ilegal, debido a algo que por ahí te explicaba muy bien, el alto precio de este mineral. Vamos ya de fondo con el informe que habíamos anticipado, elaborado por nuestra compañera Jessica Lara, que tiene que ver justamente con el mayor problema que tenemos, la inseguridad y la gestión policial. Se compraron, ¿no?, 1.500 fusiles que deberían ser utilizados por la policía, por sus unidades especializadas, pero hay un problema grave, ¿no? Un gasto de $19 millones. O sea, es lo que se ha hecho para adquirir estas armas. Pero no hay municiones. ¿Por qué? ¿Quién compró? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con el proceso? Vamos de inmediato con el informe en exclusiva. Inicios de septiembre, durante el gobierno de Dina Boluarte, se anunció con orgullo la entrega de un segundo lote de 1.500 fusiles a la Policía Nacional, armas que forman parte de un total de 7.300 fusiles comprados por más de $19 millones para reemplazar el armamento obsoleto de hace casi 40 años. Damos un paso sustancial en la modernización institucional de nuestra policía. Pero 2 meses después, la realidad es otra. La Contraloría General de la República detectó que esos 1.500 fusiles permanecen almacenados en cajas apiladas dentro de un local policial, lejos de las calles y de las manos de quienes deberían usarlos para combatir al crimen organizado. A más de un mes de haber recibido tales bienes, estos continúan almacenados en cajas de cartón dentro de las instalaciones del Almacén 2 del Departamento de Administración de Armamento, Municiones y Explosivos de la Policía, sin que a la fecha se haya producido su distribución a las unidades respectivas. ¡Abre la puerta! Fusiles indispensables para las unidades élite de la Policía Nacional, como la DINOES, SWAT y hasta Greco, grupos operativos que lideran intervenciones en el marco del estado de emergencia. Hoy muchos de sus miembros siguen usando armas antiguas o compradas con su propio dinero. Está una arma así, lo mejorcito está como 4.500. Depende de la capacidad de las municiones y el tipo de pistola también. Ese es de 9 milímetros, de arma de guerra. Los oficiales sí se paran renovando armamento. Solamente se hace compras para ellos y una pequeña cantidad para la policía. El chaleco antibalas y la pistola no está dentro del reglamento de uniformes. ¿Qué se necesita un fusil en la policía? Creo que ese es el arma para intervenciones macro, intervenciones más importantes. Pero cuando hay que incursionar a un búnker o incluso en zonas de emergencia como donde hay presencia terrorista como el Brain, se requieren fusiles, obviamente.
Según revela el ex jefe de la inspectoría, el general en retiro Carlos Tuce, habrían dos razones por las cuales estos fusiles hoy estarían abandonados. La primera, relacionada a una aparente sobrecompra. Los equipos élites pues no deben pasar de, me imagino, de 500 personas en total. Pues si están almacenados posiblemente porque a la fecha haya un sobrestock de armas, ¿no? Como les decía, la cantidad que se ha comprado versus la necesidad operativa, va a haber un superstock guardado. Eso es una variable. Y la segunda es justamente la munición. No he visto detalles de la adquisición de la munición. Y aunque estos fusiles fueron adquiridos durante la gestión del exministro Juan José Santibáñez, fue el exministro Carlos Malaver quien recibió públicamente el segundo lote. Nuestros efectivos policiales van a tener un mejor armamento para responder como debe ser. Hoy, semanas después, dice desconocer por qué estos fusiles siguen almacenados. No necesariamente el que está pues en el cargo político, va a haber cuestiones de detalle. ¿Usted estaba en la ceremonia de entrega? Claro, esas son parte de las ceremonias que uno realiza durante ciertos eventos que se... Pero las irregularidades van mucho más allá del almacenamiento. Que se compró directamente a FAME, como si FAME fuera fabricante, y FAME no es fabricante de armas. FAME tiene un contrato con una empresa israelí para ensamblar armas. Aparentemente se habría comprado sin licitación, ¿no? Y no es el único proceso bajo la lupa. La Contraloría también habría recibido un informe sobre presuntas anomalías en el proceso de compra de más de 31,000 pistolas para la Policía Nacional. Mientras las cajas con fusiles siguen acumulando polvo en los delincuentes siguen mejor armados que el Estado. Y los efectivos que deberían protegernos siguen arriesgando su vida con armas viejas, sin chalecos y sin apoyo real. Una contradicción que pone en evidencia el abandono de quienes están en la primera línea y que exige una respuesta urgente del Ejecutivo. Lo dijo ya Jessica Lara y nos quedamos con eso. Respuesta urgente del Ejecutivo. Porque el exministro del Interior dijo, bueno, era parte de una ceremonia. Pero la verdad, parecen todos perdidos. No se salva nadie. Perdidos. Cuando uno pide explicaciones, tienen siempre alguna vaguedad para decirle al periodista, ¿no? Pero esto es imperdonable con la situación que estamos viviendo. A ver, vamos a algo que tiene que ver con el estado de emergencia también, porque desde ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bueno, es una norma que va a empezar a regir todavía cuando termine el primer plazo del estado de emergencia y que tiene que ver con las motocicletas motorizados, que solamente viajará uno, y con el famoso chaleco. Candy Quispe nos explica mejor si es que hay ya conocimiento a partir de cuándo inicia esta norma, que en su momento fue también bastante criticada. Candy, adelante contigo. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas noches. Estamos en la avenida Universitaria, en Comas. Nosotros estamos ya varios minutos en este lugar y hemos podido comprobar que muchos motociclistas no cumplen esta norma que prohíbe que dos personas adultas circulen en una sola moto lineal. Y respecto a este decreto supremo que ha sido emitido por el MTC y que entró en vigencia el sábado 9 de noviembre, que obliga nuevamente que los motociclistas utilicen chaleco y además tengan la placa de manera visible, tampoco. En todo el tiempo que estamos aquí, Mávila, no hemos encontrado un solo motociclista que tenga este chaleco que se hizo muy conocido hace unos meses. Básicamente, ¿por qué? A ver, te cuento. Si bien es cierto, esta norma entró en vigencia el pasado 9 de noviembre, la norma también especifica que
recién podrá aplicarse en los territorios declarados en estado de emergencia únicamente si la norma de dicha declaratoria lo dispone de forma explícita. Eso es lo que se lee textualmente en la norma. ¿Qué significa? Ahora que culmine el estado de emergencia este 20 de noviembre y probablemente se renueve el estado de emergencia, en el decreto supremo se debe especificar, Mávila, este uso obligatorio del chaleco para los motociclistas, y además también así lo ha especificado la jefa de tránsito de la Policía Nacional, la coronel Rocío Maigua, quien ha manifestado que por el momento, Mávila, los motociclistas no van a ser sancionados si es que son quizás intervenidos por la policía sin usar este chaleco con la placa de manera visible. Sin embargo, hay que estar muy atento a las normas, pues se podría disponer nuevamente en caso se declare nuevamente el estado de emergencia, y la sanción es bastante fuerte. La multa es de 428 soles. Los motociclistas muy que bien, cumplen esa hay que norma, estar Mávila. atentos entonces, Candy. Muchísimas gracias por la información. Gracias, era Candy Quispe en vivo desde Comas. Y ahora vamos con estar con ustedes. Se quedan en compañía de André. Regresamos mañana como siempre, 7:30, aquí en Ocurre Ahora. Muy buenas noches.